Hola, ¿cómo están? Les saluda Ebe Merma. Bienvenidos a mi canal. Bien, en esta oportunidad les voy a mostrar un nuevo aporte, el cual es una hoja de cálculo Excel para metrados de cargas para columnas céntricas, excéntricas y esquineras. Bien, entonces sin más, vamos con un ejemplo de aplicación. Bien, inicialmente vamos a tener en consideración lo siguiente. Todos los datos que están en la parte superior van a ser datos los cuales nosotros tenemos que procesar datos propuestos. Entre ellos debemos de procesar eh, la tabiquería, peso de acabados, la altura o el espesor de losa, también la sobrecarga del peso típico, la sobrecarga de azotea. En este caso adicioné una opción de otros por si quizás se pueda presentar, ¿no? Alguna carga adicional. También vamos a necesitar o tenemos que procesar, en este caso, la sección de la columna, eh, la sección de la viga en X, la sección de viga en Y, en este caso la distancia que va a haber entre ejes de AB, también la distancia entre ejes BC. Aquí hay una opción, en este caso respecto a voladizo. Ello lo voy a hacer referencia más claramente con una vez que empecemos a realizar los metrados. Bien, también vamos a tener que procesar la distancia entre el eje 1 y 2 y 2, 3. De la misma manera, en esa dirección vamos a necesitar, o bueno, no necesitar, sino si se requiere, quizás adicionar un voladizo. Vamos a tener que condicionar qué tipo de columna vamos a, en este caso, a metrar, el número de pisos, la altura del primer piso y también, por último, la altura del peso, o perdón, del piso típico. Bien, entonces, a ver, inicialmente ya se ha propuesto algunos datos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estos datos se están reflejando en el gráfico en vista en planta. Supongamos, eh, a ver, supongamos que yo esté trabajando con una sección de columna de 0,40 por 0,50. Ok. A ver, el tema de las vigas en ambos sentidos también son datos que nosotros podemos cambiar. Podría ser 0,30 por 0,50 o 0,60. Las vigas en Y podría ser 0,30 por 0,45 vamos a poner. ¿Ok? Entonces, la longitud que va a existir en el eje AB, que por cierto, aquí voy a hacer referencia a lo siguiente. Respecto a los ejes AB, a ver, voy a hacer referencia a lo siguiente. El eje A va a estar en este punto, el eje B y el eje C. Y de la misma manera, aquí va a estar el eje 1, eje 2 y eje 3. Solo para tener referencia a los datos que vamos a procesar. De todas maneras, con las longitudes nosotros nos vamos a guiar y vamos a ver que esos ejes están tal como se está haciendo referencia. Entonces, a ver, distancia del eje AB, aquí podríamos asignar 4,5 metros de distancia y aquí se está reflejando, ¿no?, esa distancia. La distancia del eje BC podríamos poner 4,8. Ahora respecto al eje 1, 2 podríamos asignar 4 metros y del eje 2, 3
podríamos asignar 5 metros. ¿Ok? Esas longitudes se están reflejando automáticamente en el gráfico o en el plano de planta. Entonces, ahora vamos a hacer referencia a lo siguiente. Aquí vamos a tener 9 opciones, tal como lo estamos viendo. Columna C1, C2, C3, C4, así sucesivamente hasta C9. Entonces voy a hacer referencia a ese detalle. Para este caso, la columna C1 va a estar en esta posición. Entonces este será C1, este será C2, esta columna C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. Estas son las consideraciones que nosotros debemos de reconocer para poder, en este caso, saber, ¿no? Cuál de las columnas debemos de, en este caso, metrar o básicamente cuál de las columnas nos interesa sacar ese metrado de cargas. Bien, ok, entonces aquí como estamos pudiendo visualizar en columna, nos está haciendo referencia a columna C5, entonces es la columna céntrica. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Podemos ver que hay un remarco, el cual nos indica o nos hace referencia todo el área tributaria correspondiente a esta columna. Entonces, si yo cambio, en este caso para una columna esquinera C1, entonces podemos visualizar que también nos hace referencia su área tributaria. De la misma manera va a suceder con la columna C2, C3, C4, así sucesivamente, C8. Podemos visualizar esos detalles. Otro detalle que también vamos a visualizar es la orientación de la losa. En este caso está condicionado, ¿no? Con las longitudes de luces que va a presentar cada tramo. Entonces, en este caso la orientación está de manera horizontal. Bien, ahora para realizar los metrados, una vez que nosotros hemos procesado los datos requeridos y una vez que hemos elegido cuál de las columnas queremos básicamente metrar, entonces solo nos vamos a dirigir a esta opción y le damos metrar. Le doy clic. Entonces aquí me está referenciando el metrado correspondiente para esta columna excéntrica, el cual me indica que su carga muerta total es de 47.137 toneladas y su carga viva es de 14.067 toneladas. Entonces, si yo cambio, supongamos, a 7 pisos, entonces ya los cálculos se van a referenciar según los datos, ¿no?, que nosotros podamos condicionar. Supongamos que también la altura del primer piso sea de 3.5 metros y de la altura de piso típico que sea 3 metros. Entonces, de la misma manera va a ir corriendo los datos y nos va a ir referenciando esos resultados. Bien, ahora aquí, mire, podemos trabajar y condicionar cualquier dato, ¿no?, que nos pidan. Si trabajamos con un aligerado de espesor de 20 centímetros, entonces también nos va a arrojar o va básicamente a actualizar los metrados. Bien, ahora otro detalle es el siguiente. Nosotros aquí tenemos ejes ABC, que es A, B, C. Supongamos que al lado o respecto al eje A
se presenta un voladizo. Obviamente que el metrado va a crecer y aquí nos debería de referenciar. Entonces nos vamos a ubicar en esta opción, hago clic y aquí me va a mostrar estas opciones. Si yo le doy, en este caso, clic al voladizo en eje A, ¿qué es lo que sucede? Aquí me va a mostrar ahora un voladizo y ese voladizo es de 0,70, en este caso metros. Pero si nosotros trabajamos con un voladizo, supongamos de 1 metro, entonces de 1 metro, entonces los metrados nos va a nos va a referenciar con esos datos que nosotros estamos condicionando. Ahora, ¿qué sucedería si en la parte inferior o en la parte superior también hubiese un voladizo? Entonces, como aquí tenemos el eje 1, eje 2 y eje 3, si yo quiero adicionarle un voladizo en el eje 1, me ubico en esta otra opción, hago clic y condiciono voladizo en eje 1. Y entonces aquí me está mostrando que va a existir un voladizo en la parte inferior, ¿no? Respecto al eje 1. Entonces, aquí podríamos condicionar de qué longitud o qué longitud va a tener ese voladizo. Ahora, obviamente si nosotros queremos metrar esta columna C1, entonces debe de considerar también esa carga de los voladizos. Entonces, si yo me dirijo a la opción columna y elijo C1, entonces podemos visualizar en este punto ahora cuál es el área tributaria, ¿no?, que nosotros debemos de considerar para realizar los metrados. Bien, entonces esta sería la funcionalidad de este nuevo aporte, que es una hoja de cálculo, ¿no?, como ya lo mencioné, para metrar columnas, el cual básicamente nos puede servir para diseñar zapatas u otros cálculos que requieran, en este caso el metrado de cargas para columnas. Bien, eso sería todo respecto al ejemplo de aplicación. Espero que haya sido de tu agrado y si es así, no olvides suscribirte al canal y también compartir este contenido para de esa manera quizás animarme y seguir desarrollando nuevos aportes. O en todo caso, quizás exista algún tema en particular que tu persona quiera que se trabaje, ¿no?, y se desarrolle en una o se plasme en una hoja de cálculo. Entonces, de la misma manera, los voy a leer en la caja de comentarios. Bien, eso sería todo. Gracias, saludos.